Hola, hoy vamos a hablar de las Navas de Tolosa. Cuando empecé a concebir ya la escritura del libro de Muret, tenía claro que el primer capítulo iba a tratar sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Pero hacer referencia a él me creaba un problema, porque aparecía la palabra Tolosa, y eso creaba confusión con la ciudad de Tolosa, la villa de Tolosa en el Midi francés, donde va a pasar gran parte de nuestro libro, en aquella zona. Y entonces, claro, podía crear la confusión de si el lector al leer las Navas de Tolosa confundiría esa Tolosa con la Tolosa que va a aparecer después. Es curioso porque los nombres coinciden con el mismo topónimo, Tolosa. Y es lo que quiero tratar hoy. Ese topónimo, cómo sale y por qué en el primer capítulo omití la palabra. Si veis en el libro, aparece las Navas, la batalla de las Navas, y no Tolosa. No meto la palabra Tolosa, y es para no crear confusión, como he dicho antes. No quise relatar la batalla de las Navas porque es una batalla muy relatada ya y muy contada, y yo no lo voy a hacer mejor que otros autores, como por ejemplo este, que es una preciosidad de libro, Las cadenas del destino, de Sebastián Roa. O este otro, que está muy bien. Es un libro sencillito, pequeño, que solo va sobre la batalla y también nos la cuenta muy bien. Este que hay aquí, no sé si se ve bien el título, es La carga de los tres reyes, de Albert Calduch. Este libro también está muy bien y los utilicé como referencia a la hora de hablar sobre la batalla, de esos sucesos que cuento en la batalla. La batalla de las Navas se produce porque Alfonso VIII de Castilla decide emprender una cruzada contra los almohades. Había sufrido una derrota muy grande en Alarcos en mil... Estamos hablando que la batalla de las Navas de Tolosa es en 1212, justo un año antes de la batalla de Muret, y la batalla de Alarcos se produce en 1195, si no recuerdo mal. Pues en 1212, Alfonso VIII de Castilla intentará recuperarse, se recuperará de hecho, y podrá organizar una cruzada en la que participaron los tres reyes. Por eso se llama el libro La batalla de los tres reyes, porque el rey de Castilla, el rey de Aragón y el rey de Navarra. Esa batalla fue trascendental en la historia de la Reconquista española. Pero como os digo, no vamos a hablar sobre ella, aunque sí quiero hacer mención de unos detalles. El por qué se llama la batalla de las Navas de Tolosa. Ese detalle es curioso. Y cómo se relaciona con nuestra Tolosa que procede del Midi francés. Pues resulta que cuando Alfonso intenta lanza la cruzada, él empieza a conquistar territorios. Él es adentrarse en el territorio musulmán. Y conforme se va adentrando, tiene que entrar en Andalucía, en lo que sería el Andaluz, por Despeñaperros, que era el paso natural que había en aquellos momentos. En ese paso natural había un castillo, bueno, hay varios castillos que va conquistando antes de llegar, pero vamos a la cordillera. Cuando los almohades deciden hacerle frente al ejército que venía de los cruzados, porque se conoce, se sabe que se organizaba una cruzada, entonces los almohades intentan responder y colocan un ejército pues muy superior en tamaño al ejército cruzado. Ellos se sitúan, además voy a colocaros un mapa que es magnífico y nos ilustra claramente cómo se produjo. Mirar ahí en el lado, el mapa, cómo fue la aproximación antes de la batalla. El puerto natural por el que había que pasar para cruzar lo que era Sierra Morena era el puerto del Muradal, que ahí veis. Se llegaba por el camino del Muradal y se llegaba hasta lo que sería ahora la población de Santa Elena. Ahí es donde se encontraba el ejército almohade. Esa población no existía en aquellos momentos. Era una llanura donde se había extendido el ejército almohade, como os digo, muy superior. Pero la característica de por qué se puso ahí es debido a que para llegar a ese sitio y expandirse hacia la cuenca del Guadalquivir, resultaba que tenía que pasar por lo que se conoce como el desfiladero de Losa. Ese desfiladero era muy estrecho, tan estrecho que un pequeño contingente de soldados podría controlar fácilmente todo
todo era un embudo y todo el desarrollo del ejército cruzado tendría que pasar por allí y lo controlaría con una facilidad tan famosa. De hecho lo cortaría. Podrían entrar poco a poco y irían matándolos si siguen hacia adelante. La idea del ejército almohade era esa, prácticamente. Si seguían, iban a un matadero seguro, y si no seguían, tendrían que volver hacia atrás y retirarse, con lo cual lo que supondría eso, pérdida de contingente, etcétera, etcétera. O sea, era ir hacia adelante, porque ir hacia atrás era rendirse y no poder hacer la cruzada. Daos cuenta que organizar una cruzada de esa índole llevaba un indigente de material, de preparación, de intendencia, que anularla era un desastre y volverla a organizar sería muy costoso. Por eso es lo que pretendía el ejército almohade cortarla. El emperador se dio cuenta, Alfonso VIII de Castilla, se dio cuenta que ahí ya vieron que el ejército cortaba prácticamente y no podrían pasar. Aquí es donde se conoce el hecho de que un pastor le dijo un camino alternativo, por lo que conocemos ahora el Puerto del Rey, el Camino del Rey, un camino alternativo que cruzó. Antes de cruzar por ahí había un castillo, que era el Castillo del Ferral. Pero el Castillo del Ferral lo abandonaron los almohades, lo dejaron libre, de manera de que los cruzados pudieran pasar perfectamente, y porque era poco defendible, no era fácilmente defendible. La cuestión es que los cruzados vieron una alternativa, ya os digo, la leyenda cuenta que un pastor les enseñó un camino alternativo para evitar el desfiladero de Losa. Y efectivamente cruzaron por lo que se llama el Puerto del Rey y llegaron hasta lo que se le ha puesto el nombre, pues se le puso el nombre de Mesa del Rey. Ahí los cruzados pudieron colocar su ejército y además abrirlo y expandirlo a la perfección. El ejército almohade se enteró del retroceso y el cambio. Los espías eran fáciles, además un inteligente tan grande de gente se podía ver incluso desde lejos, no había problema en verlo. El ejército almohade se giró, porque sabían que ya no venían por el desfiladero de la Dolsa, y se colocaron en un cerro que se llama el Cerro de los Olivares, donde, bueno, la idea de siempre de todos los ejércitos en la lucha es colocarse sobre un cerro, sobre una altura, dominar las alturas, y una vez que dominas las alturas, lanzarte hacia abajo y así hacer la guerra. De hecho, el ejército cruzado hizo lo mismo. El ejército cruzado se colocó también en una altura que os digo, lo que se conoce como la Mesa del Rey. Y descendían sobre lo que es el Llano de las Américas, lo que se conoce como el Llano de las Américas. Aquí es donde viene Llano de las Américas e incluso Santa Elena, lo que luego será Santa Elena, la ciudad de Santa Elena. Esa orografía presenta lo que se llama en aquellos momentos lo que se conocía como navas. Una nava, o era más bien, navas era el término que se utilizaba en Castilla para llamar a las llanuras más o menos extensas o las grandes praderas que se encuentran entre cumbres, sobre todo próximas a los pasos o puertos de montaña, también a los valles de poca longitud, pero anchos, entre llanos y situados a altura. Pues con la orografía que habían muchas navas, lo que ellos llamaban navas. Ahí tenéis una llanura, una nava, por ejemplo, el llano de las Américas podría constituir lo que ellos llamarían una nava. Santa Elena también. Y más abajo, que ahí en el mapa no se refleja, más abajo se encuentra un castillo, el castillo de Tolosa, sobre un área que es una nava también, o que le denominaban nava. Por eso lo de las navas de Tolosa. De hecho, la primera referencia que se encuentra al nombre de Navas de Tolosa no es porque hubiese una ciudad, actualmente hay una ciudad allí, pero ya os digo que estaba más abajo, que se llama Navas de Tolosa, pero no es porque hubiese una ciudad, sino porque nuestro legado papal que participó en esta batalla, que estuvo en esta Arnara Mauri, que estuvo en esta batalla, cuando escribió sobre la victoria de los cruzados, dijo la batalla que se produjo cerca de las Navas de Tolosa. O sea, él mismo fue quien acuñó el término ese, Navas de Tolosa, para hacer referencia a esa zona. Repito, Navas era por la situación, llanuras que habían, y Tolosa por el castillo,
que se encontraba justo un poco abajo, que se llamaba Castillo Tolosa. Ese castillo era viejo y de hecho se cree que era de procedencia visigoda. De hecho, cuando los visigodos entraron en el reino de España, cuando ocuparon Hispania, la capital de los visigodos era Tolosa y se trajeron ese término aquí a España. Es lo más probable, según dicen, según he leído que algunos historiadores comentan, que Navas de Tolosa se debe a ese castillo de Tolosa y se debe al nombre de Tolosa porque los visigodos lo construyeron. Aunque fue un castillo que después los almohades lo pusieron mucho más acondicionado por el hecho de la situación geográfica. Controlaba lo que era el paso de España, perros. Todo lo que era el paso de Sierra Morena, de todo lo que se encuentra ahí. De ahí, como estoy diciendo, viene el nombre de Navas de Tolosa, que tiene una cierta relación con nuestra Tolosa, por el hecho de proceder de los visigodos. Y y que yo omití para evitar la confusión. La batalla de las Navas de Tolosa, como os digo, fue trascendental, es trascendental en la historia de la Reconquista española. Sin embargo, esa cruzada no terminó con la batalla de las Navas. Se derrotó al ejército almohade que salió huyendo, salió despavorido de allí, se descompuso, y el ejército cruzado continuó. De hecho, continuó hacia Úbeda. Pero esa es otra historia.